Buenos días, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Espero hayan pasado una buena semana, fin de semana. La semana pasada no pudimos ver lo que necesitábamos acerca de los papeles del federalista. Esta semana tocaba estudiar a Marx, pero como Marx es más extenso y viene después del federalista o de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, a mí me interesaba destacar fundamentalmente lo que en particular James Madison, aportó en el proceso, en el largo y difícil proceso de explicar con argumentos políticos la conveniencia de aprobar la Constitución de los Estados Unidos de América. Entonces, vamos hoy a referirnos a este tema que forma parte de la unidad número 2, si bien recuerdo, y vamos a comenzar entonces por hablar del federalista, que es a donde debemos remitirnos, ¿verdad? Porque contiene una serie de 85 artículos que fueron redactados entre octubre de 1787 y mayo de 1788, publicados bajo el seudónimo de Publio en 3 periódicos de la ciudad de Nueva York, y esta idea fue de Alexander Hamilton, quien, a pesar de que tenía una serie de observaciones, de reservas respecto al documento, convocó, sin embargo, a otros 2 importantes y destacados políticos, como fueron James Madison y John Jay, que colaboraron pues en este trabajo. Bien. Antes de... Entonces, antes que todo, quiero señalar que estos documentos que reúnen los comentarios sobre ese proyecto de constitución de los Estados Unidos son mucho más que una exposición de motivos. Como dije ya, a través de ellos sus autores se esmeraron por explicar y justificar, no como propaganda, sino con argumentos políticos serios y fundamentados, la conveniencia de aprobar el texto constitucional que serviría en lo sucesivo de aprobarse al pueblo estadounidense como norma suprema, y que le daría esa forma de gobierno republicana dentro del contexto de un estado federal, inspirado sobre todo el texto constitucional en las ideas de pensadores tan importantes como Montesquieu, como John Locke, Blackstone, David Hume, entre otros, ¿okay? Cuyas ideas, por supuesto, cuyos conceptos acerca del poder, de la libertad, de los derechos, de la propiedad privada, del Estado, de la forma de gobierno, de la separación de poderes, hasta hoy en día inclusive sigue siendo objeto de estudio, de análisis, de adaptaciones, porque también nosotros, por ejemplo, en nuestra Constitución estamos inspirados, o se ha inspirado desde la primera hasta la actual, en las ideas de algunos de estos importantes pensadores. Ahora bien, me gustaría hacer un breve recuento acerca de cómo se fundó los Estados Unidos, porque no fue un proceso sencillo, fue más bien un proceso bastante largo, muy complicado, porque los primeros, desde 1606, las 13 colonias fueron arribando a este inmenso territorio de la costa, ubicado en la costa atlántica de América del Norte, de forma escalonada, en grupos de agricultores, sobre todo de agricultores. También había algunos terratenientes, sin duda, gente que poseía tierras en Inglaterra y que vieron una oportunidad increíble
de prosperar y crecer en un nuevo territorio completamente virgen, nunca explorado o medianamente explorado, unas partes sí, otras no, porque hay que recordar que habían comunidades indígenas en este nuevo territorio, pero bueno, para ellos era toda una novedad, y lo que buscaban era tierras para producir y progresar, ¿no? Enriquecerse, así como también había grupos dentro de estas colonos que emigraron con, que profesaban alguna fe. Recuerden que en Inglaterra, a partir de Enrique VIII, hubo un rompimiento, una ruptura con la Iglesia Católica, con el Vaticano, y se instauró entonces lo que se conoce como la Iglesia Anglicana, donde el rey o la reina es la cabeza de esa iglesia. Entonces, había diferencias respecto de estos cultos religiosos distintos, de los que eran católicos, de los que eran anglicanos, de los que eran puritanos, de los que eran protestantes, etc. Entonces, los primeros grupos que recibieron de parte del rey Jacobo de Inglaterra el derecho a establecerse fueron las llamadas compañías. Una de ellas fue la Compañía de Londres de Virginia, que se estableció justamente en Virginia, el estado que hoy lleva su nombre, ese nombre, Virginia, y la otra fue la Compañía de Plymouth, que se afincó en New England o Nueva Inglaterra. El primer asentamiento permanente fue un fuerte que construyeron en un sitio llamado Jamestown, que quedaba a orillas de un río un poco pantanoso, que lo construyó la Compañía de Virginia, en tierras, como ya he dicho, de lo que es hoy en día el estado de Virginia. Progresiva y lentamente, entre los siglos XVII y XVIII, fueron llegando otros grupos que se establecieron de norte a sur a lo largo de la costa este de América del Norte. Esa fue primero la ubicación de esas 13 colonias. Esas colonias fueron Massachusetts, viniendo en orden de norte a sur: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Ellas constituyeron el embrión de un país con gentes provenientes no solamente de Inglaterra, sino también de Irlanda, de Escocia, de Suecia, alemanes, holandeses, y por supuesto, a partir de un cierto momento, casi que al comienzo de esta colonización, de esclavos africanos, porque les pareció importante tener, no eran personas acostumbradas realmente a trabajar la tierra en el sentido literal de trabajar la tierra. Eran personas que incluso en Inglaterra tenían espacios muy pequeños, parcelas muy pequeñas, y normalmente los dueños de esas tierras se las rentaban, se las alquilaban, se las arrendaban a otros grupos de campesinos que eran los que realmente trabajaban y le daban su parte, o sea, que se conoce como el sistema feudal. Acá en este nuevo territorio, en Norteamérica, pues no contaban con eso, no lo hacían de esa manera, porque todos venían con intenciones de ser sus propios, los propietarios de esas tierras que conquistaban, que a donde llegaban, de manera que fue necesario buscar mano de obra, y lo más fácil que se le ocurrió a alguno de ellos fue llegar hasta África y traerse a unos cuantos negritos africanos para que hicieran ese trabajo de manera esclavizada, por supuesto. ¿Okay? Bien. Debido a la distancia que mediaba entre el nuevo territorio en Norteamérica e Inglaterra, pero sobre todo debido a la distancia que separaba al poder real y el Parlamento de Inglaterra de estas colonias, y estando ellos muy claros en que los que se habían quedado en Inglaterra no entendían las diversas situaciones que ellos estaban atravesando y que les afectaban en este lado del océano, donde tuvieron que luchar
arduamente, primero por motivos de hambre, porque, repito, no sabían todos trabajar la tierra, entonces no conocían el terreno, estaban explorando y descubriendo una cantidad de condiciones naturales, climatológicas, de terrenos, geológicas, etcétera. Tuvieron que enfrentarse al hambre, tuvieron que luchar contra las enfermedades y también contra las tribus indígenas, los indios que se veían pues así perturbados en lo que había sido toda la vida territorio de ellos, por estas gentes con las que no siempre tuvieron problemas, es cierto, hubo algunas comunidades que lograron vincularse, relacionarse sin mayor inconveniente, digamos que de forma amistosa con estos recién llegados, pero hubo otros que no se comportaron de esa misma forma, sino que fueron bastante agresivos con los indios y agresivos hasta el punto en que los soliviantaron, los provocaron y se produjeron una cantidad de conflictos sangrientos, crueles y cruentos, en donde por supuesto la parte perdidosa fue la de los indios, cuyas armas no eran tan eficientes y tan poderosas como las que traían los ingleses. Entonces, esta gente se tuvo que ir estableciendo allí en esa zona donde poco a poco iban expandiendo sus áreas e imponerse a esos imponderables que he mencionado para poder sobrevivir, y cada asentamiento eligió, no veo a nadie esperando por entrar, creo que están todos, ok. Bien, entonces, como les decía, cada asentamiento eligió entonces a 2 personas, como no tenían, el poder estaba lejos, Inglaterra estaba lejos, el poder central estaba en Inglaterra y ellos tenían que buscar alguna forma de autorregularse. Así que en cada asentamiento se eligieron a 2 hombres como representantes de ese nuevo gobierno que cada colonia se dio en lo que puede entenderse como una primera forma de gobierno representativo. Sin embargo, perdón, ahora sí lo veo. Ok, bienvenido. Sin embargo, iba diciendo, ok, como una forma de gobierno, una primera forma de gobierno representativo porque se estaban autogestionando. Sin embargo, era desde Inglaterra, desde donde se administraban las propiedades coloniales. Y fueron sobre todo problemas tributarios, problemas de carácter fiscal, los que desencadenaron la revolución que conduciría finalmente a la independencia de los Estados Unidos del yugo británico. En aquel entonces, como sabrán, las economías española y francesa habían conquistado y colonizado desde siglos anteriores enormes extensiones regadas por todo lo que se llamaba el Nuevo Mundo. Y ellos vieron amenazados sus intereses, de modo que la disputa por la supremacía colonial se dio lugar a la guerra de los 7 años, ¿vale? Una guerra que duró 7 años entre Gran Bretaña y Francia y que terminó en 1763 con el Tratado de París que suscribieron España, Francia y Gran Bretaña. Ya para ese entonces España estaba un poquito menguada en la capacidad de poder para imponerse sobre estas nuevas potencias como eran Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, en ese Tratado de París dentro de todo España no quedó tan mal situada, comparado con Francia, que sí perdió importantísimas posesiones. Pero fue en ese Tratado de París donde, por cierto, España cedió lo que hoy es la Florida a los Estados Unidos. Perdón, a Gran Bretaña. Entonces, superado este trance,
en el que Gran Bretaña es el que ya se considera, digamos, vencedor de esta disputa, sorprendió a las colonias asentadas en Norteamérica con nuevos impuestos. Por ejemplo, el impuesto al azúcar, el impuesto a lo que llaman la ley de sello de timbre y al té, que por supuesto los colonos rechazaron porque los consideraban ilegales. ¿Por qué los consideraban ilegales? Al igual que las leyes que venían impuestas desde Inglaterra. Porque de acuerdo con el Bill of Rights o la Carta de Derechos de 1689, mediante el cual el Parlamento británico puso límites al absolutismo, es decir, al poder absoluto del rey, los colonos consideraron que no tenían representantes de las colonias en el Parlamento británico. Así que surgió un concepto nuevo que se llamó no taxation without representation, es decir, no ningún impuesto sin representación. Y este concepto, ningún impuesto sin representación, es decir, no vamos a permitir que nos impongan ningún tributo, ¿ok? Si nosotros, los colonos de este nuevo territorio, pese a que es propiedad del Imperio Británico, nosotros no tenemos ningún representante nuestro allí en el Parlamento inglés. Y ese fue, digamos que, el principal detonante de la revolución. Las primeras protestas fueron, por ejemplo, contra el Acta del Azúcar, o el The Sugar Act, ¿okay? Que fue aprobada por el Parlamento inglés como un tributo indirecto que afectaba especialmente a los colonos de Nueva Inglaterra, que elaboraban el ron. Y para elaborar el ron se necesita el azúcar. Antes de esa ley del azúcar, ya habían probado con otra que se llamaba el Acta de la Melaza, que tuvo también que ser derogada. Bien, esta ley del azúcar también se vio en la necesidad de derogarla porque no la aceptaron. Después protestaron contra la Stamp Act, es decir, la ley del sello, que fue aprobada en 1765, en la que Inglaterra los obligaba, el Parlamento inglés los obligaba a pagar una tasa directa sobre el papel oficial. Es decir, todos los documentos que se imprimieran en Norteamérica debían publicarse en papel sellado que se produjera en Inglaterra, porque el papel sellado se producía en Inglaterra, y debía llevar troquelado un sello, que también, un sello oficial, que también era elaborado en Inglaterra. Entonces se opusieron a este nuevo impuesto. De la misma manera se opusieron a este nuevo impuesto. Más tarde apareció la ley Townshend, que se llamó así porque el ministro de Hacienda llevaba ese nombre, era el ministro de Hacienda británico, Charles Townshend. Esta ley Townshend restringía la administración de las aduanas e imponía derechos de importación sobre productos como el papel, el vidrio, el plomo, el té, que provenían de Gran Bretaña. Entonces, esta ley aducía que los impuestos sobre los bienes importados por las colonias eran legales, mientras que los impuestos internos dentro de las colonias no lo eran. Así que también protestaron contra estas leyes Townshend. Después, en 1773, grupo de colonos norteamericanos arrojaron al mar un cargamento de té que venía en 3 buques de Inglaterra, en lo que se conoció como el Boston Tea Party, es decir, el motín del té, provocado por la aprobación de la ley del té, que se promulgó ese mismo año y en la que se autorizaba a la Compañía Británica de las Indias Orientales a vender el té a las colonias norteamericanas sin pagar impuestos. Esto fue, digamos, que la gota que derramó el vaso. Estos problemas condujeron, pues, a la consideración cada vez más difundida de descolonizar a Norteamérica. Ese espíritu de separación
fue calando en el ánimo de la mayoría, y el político inglés Thomas Paine, que fue además uno de los fundadores de los Estados Unidos, expresó en su ensayo Sentido Común, que se publicó en aquel entonces, defendía esa idea de independizarse de Gran Bretaña y de fundar una república. Después vino la Guerra de Independencia de los Estados Unidos entre 1775 y 1783. No vamos a entrar en detalles acerca de la Guerra de Independencia, pero vamos a decir que los estados tuvieron que afrontar toda clase de problemas una vez que terminó la Guerra de Independencia, porque bien, ganaron en la Guerra de Independencia las colonias norteamericanas, digamos así, tuvieron que afrontar el hecho de que fue necesario promulgar nuevas leyes o promulgar leyes, porque ya las de Gran Bretaña, escindidos como estaban ya del yugo británico, pues ya esas no les servían, así que tuvieron que promulgar sus propias leyes, imponer orden, recaudar impuestos, saldar la deuda pública que había aumentado exponencialmente justo a raíz de la guerra, enfrentar a las comunidades indígenas, cuestión que llevó muchísimos, pero muchísimos años. Eso no fue algo que pienso que hasta hace muy poco lograron finalmente resolver la mayor parte de sus conflictos. En fin, asumir todas las funciones y responsabilidades propias de un Estado recién nacido. Por lo tanto, era imprescindible establecer un gobierno fuerte con reglas claras y, por supuesto, de obligatorio cumplimiento. Es decir, era necesario elaborar un documento mejor que el que tenían, porque ellos tenían un documento que era los artículos de la Confederación. Entonces el Congreso se reunió en Filadelfia para suscribir la Declaración de Independencia. Fíjense que esto es bien importante. La Declaración de Independencia fue redactada por Thomas Jefferson y revisada luego por Benjamin Franklin y otra persona más, que hicieron unos pequeños cambios, y fue aprobada por unanimidad el 4 de julio de 1776 por los representantes de las 13 colonias. Esta es la fecha crucial para el pueblo estadounidense, el 4 de julio de 1776. Porque si bien esa declaración de independencia no fue el último acto que se llevó a cabo, sino que después de haberse proclamado era necesario institucionalizar las relaciones entre las 13 colonias que fueron a la guerra sin estar unidas, es decir, sin estar todas en concierto, porque cada una tenía sus propios motivos para ir a la guerra en función de sus propios intereses. En 1776 se presentó un estatuto de confederación permanente que se discutió y aprobó por el Congreso. En el artículo 1 de este documento se dio el nombre a la nación. Fue donde se decidió que se llamaría The United States of America. Sin embargo, estos 3 estados no deseaban integrarse en una unidad política porque ellos se consideraban, cada colonia se consideraba independiente una de otra. Por lo que fue necesario entonces revisar ese sistema y se convocó a una asamblea, a una nueva asamblea en 1787 que tuvo lugar en Filadelfia para revisar los artículos de la Confederación y presentar el dictamen, perdón, pensé que me estaban llamando por aquí, y presentar el dictamen al Congreso y a las distintas legislaturas. Pero finalmente, en lugar de reformar los artículos de la Confederación y la Unión Perpetua, que así se llamaba el documento, de esa convención lo que salió fue un proyecto de constitución. Un proyecto de constitución que tuvo problemas desde el principio, porque habiendo sido convocados 72 delegados, que eran los que habían también recibido las credenciales para asistir y participar en esa convención, este proyecto fue firmado únicamente por 39 delegados de los 55 que asistieron.
Es decir, convocaron a 72, asistieron solo 55 y nada más firmaron 39. Lo que seguía entonces era lograr que dicho proyecto fuese aprobado por cada uno de los estados confederados. En ese estadio del proceso es donde The Federalist Papers o los papeles del federalista cumplirán su objetivo, tal como se propuso Alexander Hamilton, pese a sus reservas acerca del texto. Entonces, conviene precisar en este punto lo siguiente: el significado de la palabra federalismo, que etimológicamente viene de federación, y a su vez del vocablo latino foedus o federare. Foedus o federare significa ligar, unir, aliar, crear alianza. De manera que cuando se habla de un estado federal, se está hablando de un estado formado por varios estados o entidades que estaban separados antes de convenir en la firma de un pacto que los une. Por eso es que en Venezuela, aunque nuestra constitución dice que somos un estado, que Venezuela es un estado federal, nosotros realmente no somos un estado federal. Y ya vamos a ver por qué. Porque esa es la gran diferencia con respecto, por ejemplo, a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América es una república federal constitucional. Es una república porque es esa su forma de gobierno republicana. Es decir, aquella en la que el pueblo es el que detenta el poder, pero elige a representantes para que lo ejerzan en su nombre. Por eso es republicano. Es federal porque además del gobierno nacional, existen también los gobiernos de los demás de los estados que lo conforman. En el caso de Estados Unidos son 50 estados. Entonces está el gobierno general o el gobierno nacional y además están esos otros 50 estados. Y es constitucional porque la ley suprema por la que se rige todo el país es la Constitución. No obstante, en cada estado también rige la Constitución propia de cada uno de ellos. Ahora bien, entramos con las exposiciones de James Madison acerca de la Constitución norteamericana. James Madison escribió, creo que se los dije la vez pasada, alrededor de 14 artículos que los elaboró él solo y otros que hizo en conjunto con Hamilton. A nosotros nos van a... Sería interesante que pudiesen leerse, digamos, que todos los papeles del federalista. Eso sería lo ideal. No les voy a exigir nada como eso. Pero sí voy entonces a detenerme en algunos de esos artículos que son los que contienen la idea de Madison, a quien por cierto también se le considera como el padre de la Constitución, que son los siguientes. Por ejemplo, están con números romanos, cada capítulo, cada artículo está identificado con números romanos. Los que corresponden a Madison son, por ejemplo, el número 10, que habla de la unión como salvaguardia, un trabajo que comenzó. Hamilton también interviene en este capítulo, con el mismo título, pero otra numeración, y Madison aporta lo suyo. Empieza hablando, por ejemplo, del peligro que implica la violencia del espíritu de partido, porque se crean facciones, y en las facciones hay personas, está conformada las facciones por personas cuyo impulso apasionado o un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos causa innumerables problemas cuando se trata de consolidar un proyecto de unión. Nosotros conocemos, ¿verdad?, algo acerca de esa
bueno, de los males que acarrea las facciones y de la violencia del espíritu partidista, de manera que la tarea primordial de la legislación, apunta Madison, es la ordenación de esos variados y opuestos intereses. Poner el bien público y los derechos privados a salvo de las artimañas y los propios intereses de las facciones partidistas. Él piensa que no se puede contar para estos fines con criterios de carácter moral o religioso, porque esto no los va a contener. Es necesario, además, establecer un gobierno que sea fuerte, y la democracia pura, la democracia en el sentido del gobierno de todos para todos, aunque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se entiende como un gobierno democrático, para Madison, la democracia pura, tal como la entendemos desde los griegos hasta ahora, tampoco puede evitar esa violencia partidista y esa mezquindad de las facciones. Entonces, a él le parece que es la república, la forma republicana, o sea, un gobierno que funciona con base en un sistema de representación y que ofrece distintas perspectivas para lo que se busca, para lo que se pretende, que es precisamente la unión. Él se detiene además a diferenciar entre, para poder convencer a sus lectores y que los lectores divulguen estas ideas y estos argumentos entre todos los demás que tengan interés en conocerlo, diferencia entre una democracia y una república. Para Madison, en la república se delega la facultad del gobierno en un número de ciudadanos no muy numeroso, elegidos por todos los demás. Y esto va a servir para ampliar la opinión pública, para afinar el pensamiento, las ideas, los criterios de la opinión pública, para que la gente reflexione acerca de lo que se habla y pueda en un momento dado, cuando toque, tomar una decisión acerca de lo que se plantea. Y en segundo lugar, porque la república puede abarcar un número mucho más grande de ciudadanos y también una mayor extensión de territorio. Se aplica mejor una república que una democracia a territorios demasiado extensos, como es el caso de los Estados Unidos. ¿Esto por qué? Bueno, porque entonces las combinaciones facciosas se ven así reducidas, se ven así en menor proporción a las que son en cambio proclives los gobiernos democráticos. El gobierno democrático, digamos que ofrece mejores opciones, condiciones para que las facciones logren sus objetivos, ¿okay? Alcancen su cometido. Luego está el punto de que en una sociedad pequeña habrá siempre menos partidos, más poquitos partidos y por supuesto menos intereses, y será más frecuente entonces que el mismo partido tenga siempre la mayoría. Fíjense, en sociedades pequeñas, menos partidos, menos intereses, pero entonces es más frecuente, es más probable que el mismo partido normalmente obtenga la mayoría. Y cuanto menor es el número de individuos que componen esa mayoría, a menor número de individuos en esa mayoría, mayor será la facilidad para que se concentren, que logren ejecutar sus planes, cualesquiera que sean, casi siempre poco favorables para el bien público y muy favorables para sí mismos. Entonces, de esta base parte Madison cuando habla de la necesidad de que la unión no se vea afectada por las facciones. Luego en el capítulo 30, luego en el capítulo 37,
Exacto. Capítulo 37, estructura del gobierno, o sea, la forma de gobierno. Muy importante la forma de gobierno. Aquí es donde él consigue enlazar con estos pensadores, Montesquieu, Locke, con Blackstone, Hume, etcétera, ¿no? Ahí es donde consigue enlazar con estos pensadores. Y la estructura del gobierno, o la forma de gobierno, él opina que es importante un gobierno fuerte, un gobierno enérgico, un gobierno bien plantado para conseguir la seguridad contra las amenazas externas e internas, contra el peligro que se confabula tanto en el exterior como dentro del propio Estado. ¿Le parece a Madison que cuando se tiene una legislación que varía demasiado, que es irregular en su vigencia y que es inconsistente en sus postulados, estas leyes elaboradas así son sumamente dañinas, son nocivas, tanto para sí mismas y resultan muy antipáticas al pueblo, es decir, no les gusta. Tenemos mucho que decir acerca de esto también, pueden apuntar por allí para comentarlo al final de mi exposición. Así que para Madison, la libertad republicana exige no solamente que todo el poder proceda del pueblo, sino que aquellas personas a quienes se les encomienda la función de representar al pueblo como gobierno, se hallen bajo la dependencia del pueblo, dependan directamente del pueblo, ya sea mediante periodos de corta duración para los que vayan a ser nombrados y por breve tiempo, porque normalmente el pueblo confía mucho más cuando el gobierno descansa no en pocas manos, sino en numerosas manos. Sin embargo, por el contrario, esto en cuanto a la representación, pero ya luego, cuando se trata de la cabeza de ese gobierno, es necesario que sea estable y que las manos que ejerzan el poder no solo se conserven se mantengan pues durante cierto tiempo, sino también que sea ejercido por una sola mano. Entonces, él distingue, por supuesto, lo que son los representantes como expresión directa del pueblo de lo que es la cabeza de ese gobierno republicano que debe recaer sobre una sola persona. Entonces hay que trazar una línea divisoria apropiada entre la autoridad del gobierno general y la autoridad de los gobiernos de los estados. Entonces, en este punto pasamos a considerar entonces el siguiente artículo que habla de los principios republicanos. Entonces, ¿cuál es la primera cuestión que plantea Madison acerca de estos principios republicanos? Es la relativa a la forma y disposición del gobierno, que deben ser estrictamente republicanas. Y en este punto vuelve otra vez Madison a definir, en alguna parte vuelve él a definir lo que es una república, o al menos algo que pueda llamarse así, que viene siendo un gobierno que deriva, todos sus poderes deriven directa o indirectamente de la gran masa del pueblo, así lo llama él, la gran masa del pueblo, y que se administra por personas que van a conservar sus cargos durante un periodo limitado o mientras mantengan buena conducta, que es el caso específico, este último es el caso específico de los jueces de la Suprema Corte, ya veremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo esencial? Lo más importante, que las personas que administren el gobierno sean designados directa o indirectamente por la gran masa del pueblo, como dice él.
Así es como la Cámara de Representantes, por ejemplo, es elegida directamente por el pueblo. Todos los miembros de la Cámara de Representantes son electos directamente por el pueblo, por periodos de 2 años. En cambio, el Senado, al igual que el Congreso, sus miembros son elegidos o designados indirectamente por el pueblo. La Cámara de Representantes es directamente y el Senado es designado de forma indirecta por el pueblo. Y mientras la Cámara de Representantes, los miembros duran 2 años, cumplen periodos de 2 años, en el Senado cumplen periodos de 6 años. Esto varía en algunos estados. Por ejemplo, en Maryland, creo que es 1 año más, si mal no recuerdo, y en el Senado de Nueva York y de Virginia son 2 años más que dura el Senado. Ahora bien, el presidente de los Estados Unidos, procede indirectamente de la elección popular. No lo elige el pueblo directamente, lo eligen los representantes. Lo eligen además por un periodo de 4 años. Y en ese transcurso de tiempo, en ese lapso, el presidente de los Estados Unidos puede ser sujeto de alguna acusación, si es procedente, mientras desempeña sus funciones. No es necesario que termine su periodo para entonces proceder a demandarlo o a acusarlo de lo que se tenga que acusar, según lo que hagan, lo que se conoce como impeachment. Puede hacerse mientras desempeña sus funciones. Y el presidente de los Estados Unidos es también al mismo tiempo jefe de gobierno y jefe del Estado. ¿Qué pasa con los jueces? Interesante este punto, muy interesante a quienes nos importa y digamos que nos preocupa la situación del Poder Judicial en nuestro país. Yo siempre he considerado que este es un aspecto en el que uno podría o debería de reflexionar sobre la pertinencia o no de hacer algo semejante a esto. En Estados Unidos los jueces, como los demás funcionarios de la Unión, son elegidos remotamente por el pueblo. ¿Qué significa? Esa es la palabra que usa Madison, remotamente. ¿Qué significa? Que los elige, los designa el presidente de los Estados Unidos. Pero esa designación requiere del consentimiento del Senado. Ahora bien, el punto no está en eso. A lo que me refiero sobre considerar esta modalidad no está en ello, en que los nombre el presidente. Me refiero a esta otro aspecto. Los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos permanecen en sus cargos mientras mantienen buena conducta, lo cual puede extenderse por todo el resto de su vida si ellos durante el ejercicio de sus funciones no incurren en ningún tipo de conducta que no se considere buena. O sea, pueden mantener su cargo de manera vitalicia. Entonces, a mí me parece esto que es un aspecto muy interesante porque no están sometidos a esas presiones y a esos chantajes con los que se tiene permanentemente amenazados a los jueces en algunos otros estados. Podemos hablar de esto, conviene que hablemos de esto en un ratito, ¿ok? Que lo conversemos. Ahora bien, hay gente que, perdón, disculpen. Había gente, sin embargo, que estaba en contra de la Constitución, que no estaba de acuerdo con que se aprobara la Constitución y le veían muchísimos defectos a ella. Decían, esto no es esta Constitución no se está aprobando como un texto nacional, sino federal. Aquí se están imponiendo disposiciones que no coinciden con el aspecto federativo, sino más bien con el de la confederación.
bueno, cantidad de cosas, cualquier cantidad de argumentos. Algunas de las respuestas a las críticas al proyecto de la Constitución que aportó Madison fue, por ejemplo, que el acto que instituiría la Constitución no sería un acto nacional, sino federal. ¿Por qué no sería un acto nacional, sino federal? Bueno, basándonos en los principios que hemos señalado anteriormente, porque no es el resultado ni de la decisión de una mayoría del pueblo de la Unión, ni tampoco el resultado de una mayoría de los estados. De acuerdo con Madison, la institución de la Constitución tendría que ser el resultado del asentimiento unánime de los distintos estados. Unánime. Con la diferencia de que no sería expresado por ninguna autoridad, o por la autoridad legislativa, perdón, no sería expresado por la autoridad legislativa, sino por el pueblo mismo. Es decir, cada estado, al ratificar la Constitución, se considera como un cuerpo soberano, independiente de todos los demás. Y en este sentido, la Constitución es federal y no nacional. ¿Ok? Es federal y no nacional. Una de las características de la Constitución estadounidense es, quiero insistir en ello, su sistema de frenos y contrapesos, tanto en cuanto a la distribución del poder entre las tres ramas, legislativo, ejecutivo y judicial, en las que cada una ejerce algún tipo de poder sobre las otras. Ellas son jerárquicamente iguales, pero ellas se relacionan unas con otras. No quiere decir que haya una usurpación de funciones de unos con otros, sino simplemente que hay una influencia, digámoslo de esa manera, influencia de poder de algún cierto tipo. Por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema, como he dicho, son designados por el presidente, ¿verdad? Que es el poder ejecutivo. Ah, ok. Pero esas designaciones están sujetas a la aprobación del Senado de la Nación, que es el poder legislativo. ¿Entienden cómo es el juego? Ese es el juego. A su vez, por otro lado, la Suprema Corte tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Es decir, leyes que son aprobadas por el Congreso, poder legislativo, por rama legislativo, y firmadas por el presidente, que es el poder ejecutivo, pueden, sin embargo, ser declaradas inconstitucionales, pueden ser rechazadas por la Corte Suprema si considera que coliden con la Constitución. En ese sentido es que se ejerce el sistema, se desarrolla, tiene su mayor fuerza el sistema de frenos y contrapesos, que es tan importante y que está basado, sin duda, en las ideas de Montesquieu. ¿Okay? Bien, la Constitución de los Estados Unidos finalmente fue aprobada, fue ratificada en el Congreso en 1787 y aceptada por todos los estados oficialmente en 1789. Digamos, para concretar, esto es lo que contiene los papeles del federalista. Esta cantidad de argumentos a favor de la aprobación de una constitución que ha demostrado ser hasta el día de hoy lo bastante adecuada para regir como línea de comportamiento, no solo para establecer la estructura del gobierno, sino también como línea de comportamiento, como inspiración de valores y principios para el pueblo estadounidense.